la n porque depende del parámetro de la gama. Este término es del mismo tipo, esta n simplemente se refiere al parámetro de la gama. Este término que está aquí pues es del mismo tipo que el anterior, ¿verdad? Lo que me dice, lo que me está comparando son las esperanzas, esta es determinista, me está comparando la tasa de CETES, ¿verdad? Con la tasa, con el rendimiento, si lo pongo en dólares, exactamente igual que antes, excepto que aquí me aparece una N, ¿sí? Del lado izquierdo. Eso quiere decir que si esta cantidad es chiquita, ¿sí? Pues esta está magnificada, esto es muy cercano a 1, ¿verdad? Y este factor N amplifica mi inversión en el activo, si esta es chiquita, en el activo con riesgo. ¿Sí? Bueno, lo que se tiene es que si la N tiende a 0, cuando la N tiende a 0, esta esperanza también tiende a 0, pero haciendo cuentas, ¿verdad? Lo que tenemos es que cuando la N tiende a 0, para que esto tienda a 0, esto tiene que tender a... cuando n tiende a 0, esta cantidad converge a menos alfa entre teta, esto que podemos pedir prestado en el activo con riesgo, ¿verdad? Está acotado, es decir, es una estrategia muy conservadora. ¿Por qué? Porque al variar n, ¿verdad? Por un lado parecería que estamos invirtiendo mucho, pero esta variación de n tiene que ver con la esperanza. Así es que para que cuando la n se hace chiquita, esto se hace chiquito, ¿verdad? Pero la cantidad que podemos deber en dólares está acotada por abajo. Y cuando la n tiende a infinito, pues sí, nos dice que invirtamos todo lo que podamos en el activo sin riesgo. En el caso gaussiano, la estrategia que se obtiene, y esto tiene que ver con la forma de la distribución. Fíjense que en los dos casos anteriores, ¿verdad? Dependía solamente de la relación entre 1 y los cocientes de las esperanzas, esencialmente. En el caso gaussiano lo que se obtiene es una diferencia de las esperanzas, ¿verdad? Y está modulado por la varianza, ¿sí? Está modulado por la varianza porque recuerden que la distribución gaussiana es una distribución que está caracterizada por la esperanza, y la varianza no hace que la distribución cambie de forma, es la misma, simplemente se apachurra. Entonces lo que nos da el criterio para comparar las esperanzas pues es justamente la varianza. Bueno, y esto último, que esto es lo que más nos interesa porque es el caso que ahorita vamos a ver por qué, el caso de una variable aleatoria uniforme. Una variable aleatoria uniforme es la variable aleatoria casi la más fácil de todas, ¿verdad? Su función de densidad es constante en un intervalo. Bueno, resulta que en el caso en todos estos casos podemos encontrar la solución explícita. En el caso de la uniforme, que es la variable aleatoria, creo que es la más fácil de todas, no hay una solución explícita del problema. Y ahorita les voy a decir qué pasa. ¿Sí? Existe la solución bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Si tenemos una uniforme en el intervalo AB y este cociente está en el intervalo AB, sabemos que existe la solución, existe una estrategia óptima, independientemente de cómo sea uno más este cociente, ¿verdad? Pero la solución explícita no hay. Bueno, y esto tiene que ver con el teorema, ¿verdad? Tenemos un teorema que lo que nos dice es que tenemos a Y, nuestra variable aleatoria, consideramos la transformada de Laplace, que es la esperanza de E a la menos S Y, consideramos el logaritmo natural de esta transformada de Laplace, ¿sí? Suponemos que el soporte de la variable aleatoria, porque ya vimos que el soporte de nuestros rendimientos tiene un soporte finito, ¿verdad? Y lo que tenemos es que si este cociente está en el soporte de la distribución, pues entonces lambda estrella, que es la estrategia óptima, la podemos obtener en términos de una T estrella, que es la raíz de una ecuación. Consideramos el logaritmo natural de la función de la transformada de Laplace, la derivada del logaritmo natural de la transformada de Laplace,
y lo igualamos a este valor, y la t que lo iguala, pues es la t que aparece aquí. Resulta ser que la derivada de la transformada de Laplace de una variable aleatoria uniforme tiene esta expresión horrorosa. Entonces esta expresión horrorosa la tenemos que igualar a menos 1 más mu1 entre 1 más mu2. Entonces no hay una solución explícita. Quise poner este caso de la uniforme porque parecería un caso raro. En realidad los casos raros son la gaussiana y la gamma. En general, cuando se tiene optimización de portafolios con respecto a una función de utilidad, no se tiene explícitamente la solución de la lambda óptima. Generalmente hay que recurrir a métodos numéricos para encontrar raíces de algunas ecuaciones. Entonces, digamos, puse este ejemplo, ¿verdad? Porque es un ejemplo muy ilustrativo, en donde decimos, ya tenemos la uniforme. Bueno, en este caso tan simple como es la uniforme, resulta que no tenemos la solución explícita, y eso es lo común. Lo común en el caso de optimización de portafolios de este tipo es que la solución explícita no la podemos ver, pero no sabemos si existe. Nosotros ya demostramos que para este caso solo tenemos que pedir que esto esté en el soporte, que tiene muchas interpretaciones, pero creo que no me va a dar más tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes muy bien, si regresamos a nuestro modelo Garch, en general, por lo menos para los tipos de cambio, el Garch que funciona para muchos tipos de cambio, no solo los mexicanos, es un Garch muy amable porque es un Garch 1-1, ¿sí? Solo tiene un tiempo hacia atrás, ¿verdad? En este caso lo que tendríamos es que lo que queremos es optimizar de forma dinámica, ¿verdad? Y nuestro problema fundamental va a ser ¿cuál? Pues que ya de entrada, ¿verdad? Sabemos que le vamos a tener que pedir una condición como en el caso de la uniforme, es decir, que el cociente de 1 más mu1 entre 1 más mu2 esté en el soporte de la variable aleatoria, pero resulta, ¿verdad?, que eso lo tengo que resolver para toda x y y. Y el soporte de la variable aleatoria varía con respecto a y. Entonces, aun cuando está acotado, ¿verdad?, porque todo está acotado, esta depende de la xt, este es variable, entonces, bueno, nos va a resultar variable, crece y decrece dependiendo de cada uno de los valores. Entonces, estamos trabajando en esta parte dinámica, ¿sí? Lo que nos queda claro es que si para la uniforme, bueno, eso ya lo sabíamos, porque lo habíamos, en todos lados aparece, ¿verdad? Incluso cuando se considera el browniano geométrico y se plantea un problema de optimización de portafolios, ahí lo que se tiene que hacer es resolver una ecuación diferencial para encontrar la estrategia óptima. Aquí lo que tenemos, ¿verdad?, es que el soporte es variable, ¿verdad? Vamos a tener que jugar de manera dinámica con el soporte y todavía no acabamos. Pero bueno, sí quería mostrar, ¿verdad?, no profundizar en cada uno de los temas, pero que desde el punto de vista práctico, si realmente queremos nosotros optimizar un portafolio que tenga que ver con el mercado, pues aparentemente el Garch 1.1 es un buen modelo para ellos, y las características no del Garch, sino las características de las series financieras, pues lo que nos dicen es que la volatilidad cambia con el tiempo y que además los rendimientos son muy pequeños, por lo tanto las innovaciones tienen que tener soporte compacto. ¿Sí? Entonces es un problema que todavía estamos trabajando y espero haberles dado un panorama relacionado con la práctica. O sea, no me metí a todas las discusiones sobre la función de utilidad, sino a ver cómo los problemas que surgen cuando realmente queremos optimizar un portafolio con activos financieros
que se cotizan en el mercado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Begoña Fernández por haber aceptado venir a esta charla y le vamos a entregar el reconocimiento de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Bueno, ahora pues pasamos a la parte de preguntas. Si alguien quiere hacer algo, por favor. Buenas tardes. A lo mejor espero no sea muy absurda mi pregunta, pero el modelo se limita solamente a ¿cómo se llama? Capturar divisas o también puede ser para acciones, por lo mismo. También puede ser para acciones. O sea, de hecho, a ver, es que hay muchas cosas, hay muchos, digamos, aspectos diferentes de finanzas. En general, las series financieras, cuando consideras datos diarios, era lo que les decía, datos diarios, semanales, mensuales, casi siempre, ¿verdad?, se comportan de acuerdo a un modelo tipo Gantt. En estos casos no se están considerando los modelos de cálculo estocástico, ¿sí? Esos modelos se usan para otro tipo de cosas, se utilizan a lo mejor, también se usan para optimización de portafolios, pero digamos, no te dan la parte que captura realmente el comportamiento del tipo de cambio. Se utiliza para otro tipo de instrumentos, sobre todo para derivados, ¿sí? Este comportamiento de las series financieras es bastante común en todas las series financieras, sin importar el país, ¿no? Donde es más claro es en el tipo de cambio, ¿sí? Pero bueno, todos los libros de Risk Management podrás ver las gráficas, incluso de distintas empresas, ¿no? Sobre todo todas estas empresas internacionales, todas tienen series financieras cuyos rendimientos se comportan de esta manera, ¿sí? La parte de cálculo estocástico y ese otro tipo de modelos se usa para otros aspectos generalmente financieros, como es el mercado de derivados. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Doctor Sala, una pregunta. Muchas gracias por su conferencia, estuvo muy interesante, creo que la exposición fue muy clara y todos entendimos todo muy bien, lo cual le agradecemos. Mi pregunta va, pues es un detalle técnico que ya se comentó algo hoy, pero ¿por qué en vez de tener que truncar las distribuciones de los rendimientos, por qué mejor no tomar el logaritmo? No, es que es lo mismo. No exactamente, pero cuando son muy pequeños los rendimientos, aproximadamente es lo mismo. Es lo mismo, sí, y en este caso justamente, la iba a traer, porque yo sé que siempre se dice, se toman los rendimientos o los no rendimientos. Los no rendimientos y los rendimientos para valores pequeños de los rendimientos son, por la aproximación del logaritmo, son del mismo tipo. De hecho no traje la gráfica, ¿no? Pero de todas maneras las truncas, porque los no rendimientos son del mismo tamaño que los rendimientos, ¿sí? Entonces, tomar los rendimientos no arregla el problema. Lo único es que a lo mejor es menos precisa, pero relativamente nosotros tenemos todas las comparaciones de los no rendimientos y los rendimientos, y todos varían, en las que yo puse entre menos 0.4 y 0.08. O sea, tanto los no rendimientos como los rendimientos, porque es una aproximación del otro. Y entonces el soporte es el mismo, ¿sí? El soporte es chiquito, ¿sí? Eso hace, por ejemplo, que estos modelos de integración estocástica para este tipo de problemas no funcionen, porque ahí tienes una integral estocástica y como no es trivial compactar el soporte, no solo eso, sino el tipo de colas, ¿sí? La integración estocástica tiene sus características muy amables, se puede trabajar muy bien con los modelos, pero no le puedes andar moviendo la cola como esta, ¿no? A esta sí usas la información, ¿verdad?, para poder ajustar algo con una cola suficientemente pesada,
y bien ajustada a los datos. Entonces, el cortarla no tiene que ver con los log rendimientos o rendimientos porque son del mismo orden. Si no, cuando tienes los log rendimientos y son grandes, entonces te conviene usar un modelo log normal como de cálculo estocástico. Pero no es el caso. ¿Sí? El modelo log normal aquí no. Para esto, no digo que no funcione, funciona para otras cosas. Para esto, el log normal no funciona. Porque ahí sí estás tomando rendimientos cuya distribución es log normal, estás tomando unos rendimientos gigantescos, ¿no? Entonces estos son grandes, tienen colas pesadas, pero lo que quiere decir es que tienen colas pesadas en la orilla del soporte, ¿no? Son más muy pequeños. Muchas gracias. Bueno, un comentario respecto a eso de las colas pesadas. Yo supongo que las colas son más pesadas porque de repente hay saltitos inesperados en la serie en parte. No, bueno, pero... esta siempre hay saltos porque esta es una serie discreta en el tiempo. Y los saltos no tienen que ver con que tengan colas pesadas. Pues una T, ¿sí? Tiene colas pesadas y la T no es una distribución continua, o sea, la densidad es, bueno, una Cauchy, ¿no? Es del orden de 1 más x al cuadrado más 1 sobre 2, o sea, una constante por acá, ¿no? Esta es una densidad con cola pesada, no hay ningún salto, es una densidad continua, ¿sí? Pero el orden de las colas no es del tipo gaussiano. ¿Por qué? Pues porque esta ni siquiera tiene momentos de todos los órdenes, depende de esta acá. ¿Sí? O sea, que tenga colas pesadas no es lo mismo a que tenga saltos. Una distribución Cauchy tiene cola pesadísima, no tiene ni esperanza finita, ¿no? Sí, no, pero no me refiero a eso, me refiero a que si uno ve el diagrama de los rendimientos, y uno se imagina que va a construir la distribución de frecuencias de estos, entonces los saltos que están más pronunciados hacia arriba o hacia abajo en la distribución de frecuencias van a ocupar los lugares de las colas. A eso es me que refiero. no, el ajuste no es exactamente con frecuencias, ese es el asunto. O sea, tienes una serie, el modelo Garch lo que te dice es lo que describe, porque no solamente hay un brinco, generalmente la parte donde hay valores grandes o pequeños es un lugar con muchísima volatilidad y estos modelos lo que hacen es que captan esa propiedad de que se vuelve volátil. De hecho, no traje, porque no pude traer todo, ¿no? O sea, si se le ajusta un Garch, generalmente una manera de ver si las colas están bien ajustadas es hacer un estudio de backtesting. Entonces tú ajustas el modelo y digamos vas a ver si tu modelo predice bien. Una de las medidas que se usa para la cola es los cuantiles altos. Entonces tú te regresas con tus datos, ajustas el modelo y empiezas a jugar con datos que ya pasaron, ¿no? Y tú vas prediciendo y los vas comparando directamente con lo que pasó, ¿no? Y los backtesting son impecables. Sí, o sea, esos valores, o sea, no te van a dar nunca esos valores. Claro. Lo que tú obtienes es que el número de valores grandes que deberías de tener en tu ventana de tiempo que vas moviendo, porque es algo probabilista, ¿no? Son los que corresponden al quantum punto 99. O sea, sí se comportan súper bien. Sí, muchas gracias. La última pregunta nada más. Se acostumbra a decir que las colas son pesadas, sí, pero también el centro es más pesado. O sea, hay más datos que lo que uno esperaría, por ejemplo, con respecto a una distribución normal. Bueno, yo pregunto si en este caso ocurrió también eso o no. A ver, generalmente, o sea, es que el problema es que este tipo de cosas se hacen de una manera distinta. Si nosotros quisiéramos ajustar una distribución exclusivamente con las frecuencias, ¿sí? Lo que ya se sabe, ¿no? Bueno, están los teoremas de Vivenco-Cartelli y demás, lo que se sabe es que cualquier distribución, bueno, las frecuencias, ¿sí?, se ajustan perfectamente bien en la parte de la parsa, por decirlo de alguna manera, de la distribución.
El problema del ajuste cuando te interesa tener la distribución completa son las colas. Entonces la manera de ajustar, cuando uno realmente está interesado en las colas, que es en el caso del riesgo, porque lo que queremos ver es si nuestras pérdidas exceden ciertos valores, entonces las frecuencias no son suficientes. ¿Sí? Y en este caso en realidad no son frecuencias, porque los datos que tenemos son frecuencias, pero no, los datos que tenemos no son de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Hay que transformarlos en términos del modelo para tener las innovaciones separadas y con eso hacer el ajuste. Entonces, digamos, las frecuencias solo no sirven en el caso del riesgo, porque las frecuencias solo ajustan la cola, y en el caso del riesgo lo que importa, el centro de la distribución, y es muy curioso porque de hecho uno puede hacer comparaciones de distintas distribuciones, y si hace QQ-plots, o sea, cuantil contra cuantil, casi todos son iguales en medio. Hay pequeñas variaciones, y lo que diferencia las distribuciones son las colas, por eso es lo que se insiste en la parte de riesgo, tanto de riesgo como de seguros, que en los seguros está claro de riesgo, es como son las colas de la distribución. Muchísimas gracias y perdón. No, está súper bien. Muchas gracias. Sí. Bueno, hace una pregunta a Aline, pero antes quiero presentarles al nuevo integrante del comité organizador, Julio Kremner-Kerik. Se los presento, se integró desde ayer al comité organizador. Bueno, va a preguntar Aline. No, bueno, mi pregunta es muy técnica y no creo que la gente la va a disfrutar, y después, bueno, pues aquí creo que todas las preguntas interesantes las hizo el doctor Salat, aunque me sorprende un poco que no te fijaste, Ramón, que lo fundamental del método aquí es la capacidad de mover la cola, pero bueno. A ver, hay otra pregunta más por allá. Doctora, una duda. ¿Ahí cómo se podría introducir a esta teoría que se le llama teoría de valores extremos? Sí, o sea, aquí hay muchas maneras, Pero, aquí se puede introducir. Pero ¿cómo la introducimos? O sea, ¿qué me va a decir que estoy buscando en esa teoría? Cuando se introduce teoría de valores extremos en los casos de los modelos GARCH, ¿sí? Lo que mencionaba hace un momento es que el problema justamente, ¿dónde está el modelo? Por aquí lo puse, no te voy a poner el modelo GARCH, ¿no? Lo que importa esencialmente es estas, son las innovaciones, ¿sí? Entonces la teoría de valores extremos se utiliza, hay dos maneras de utilizar la teoría de valores extremos, siempre, en particular con los modelos GARCH. Lo que importa de estas innovaciones es poder capturar los valores grandes, ¿sí? Eso es lo que nos interesa, o sea, realmente la panza de la distribución se puede hacer muy cómodamente. Entonces hay dos métodos distintos de valores extremos, uno que se llama el método de bloques, ¿sí? Entonces se utiliza la información que se tiene para estimar alguna de las distribuciones límite de valores extremos, ¿sí? Esa es una posibilidad, ¿no? Se consideran los métodos estadísticos de valores extremos y entonces se utiliza el método de bloques, en donde lo que se tiene son los máximos de variables aleatorias en cada caso, y esa teoría tiene varias particularidades importantes. Una, que por un lado es para bloques de variables aleatorias independientes, pero tiene una versión en donde las variables aleatorias no son necesariamente independientes y aparece un parámetro de dependencia, ¿verdad?, con el cual se pueden hacer los ajustes en donde donde las colas aparezcan correctamente. Y hay otro método, que es el método POT, ¿sí?, que lo que hace es estimar con las frecuencias, con los métodos tradicionales, la panza de la distribución y la cola de la distribución, ajustarla con uno de los teoremas de valores extremos, ¿sí?,
que nos permite, de una forma condicional, dado que se excedió un cierto umbral, nos permite pegarle una cola Pareto generalizada. Entonces son dos métodos. Digo, no quise meterme en todos los detalles, pero hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Esos métodos generalmente se estiman, se utilizan, ¿sí?, para cuando se quiere estimar el VAR o el expected shortfall. En el caso de optimización de portafolios, el asunto es que lo que queremos es que en la optimización del portafolio no solo importan las colas, importa la distribución completa. ¿Sí? O sea, en el caso de estimación de riesgo, lo más importante son tus pérdidas, ¿sí? y lo que te interesa que quede bien modelado son las colas. En el caso de que optimizas un portafolio, pues estás optimizando con respecto a la esperanza de toda la variable aleatoria, entonces te interesa tanto las colas como la distribución completa. Y el caso, por ejemplo, de la gama, pues se veía que era importante porque conforme se va moviendo la gama hacia un lado y se va suavizando, ¿verdad?, la estrategia de inversión cambia, es del mismo tipo, pero te da otros parámetros. Entonces, en el caso de estimar el riesgo o el VAR, alguna de las medidas de riesgo, lo que importa lo más importante son las colas. En el caso de optimizar un portafolio, interesan las dos cosas, interesa la distribución completa. ¿Sí? Entonces, hay estos dos métodos esencialmente de valores extremos, y uno es pegarle una cola, ese método es muy bonito, se conoce como el método POT, porque mezcla el método tradicional de las frecuencias con pegarle una cola que proviene de otro teorema asintótico, ¿no? Porque las frecuencias provienen de una ley de grandes números y este otro proviene de un teorema asintótico también. Pero bueno, depende de lo que uno quiera, ¿no? O sea, en este caso tenemos hay varias tesis de mis estudiantes en donde usa teoría de valores extremos para el tipo de cambio peso-dólar, y donde tiene ya un algoritmo sistematizado incluso para usar el método Porter, que resultó bastante eficiente. Hay varias tesis de mis estudiantes de teoría de valores extremos justamente para estudiar el VAR, las medidas de riesgo. Te ha tocado ahorita en esta que trabaja sobre cuestiones de estrategias que sí exista una utilizando cointegración. No sé qué quieres utilizar. Realizar una estrategia, pero por ejemplo, utilizando la cointegración de alguna de las dos series o de alguna de... Bueno, no hablé del caso multivariado, ¿no? A eso te refieres. En realidad lo que estamos viendo es justamente optimizar con respecto a una función de utilidad. En este caso la estrategia de inversión con respecto a esta función de utilidad, tiene, digamos, la estrategia de inversión tiene una característica porque simplemente la obtenemos como una derivada, ¿verdad? Entonces, para cada uno de los distintos activos con riesgo, si quieres invertir en euros, en dólares y en yenes, ¿no?, vas a tener una estrategia de inversión para cada uno de ellos, y con esa compones tu portafolio. En ese caso, aunque las estrategias de inversión, el cálculo de las estrategias de inversión va a ser similar, el asunto es que en ese caso necesitamos entrar al caso multivariado para poder, digamos, hacer estudios del portafolio, porque el portafolio es una suma y entonces tenemos la distribución del portafolio de variables aleatorias que no son independientes. ¿Sí? Entonces, esa parte es parte de nuestro proyecto, ¿no? En el caso multivariado tenemos que ponerle un Garch multivariado esencialmente, y lo que estamos trabajando es en un Garch multivariado que tiene la característica que la dependencia entre las variables aleatorias está puesta en las simulaciones. Hay muchísimos Garch multivariados, ¿no?, con distintas formas de dependencia entre los distintos modelos univariados. Nosotros estamos trabajando uno en el que tendríamos un Garch, ¿sí?, cuyas marginales son Garch de este tipo, y la dependencia se la ponemos en innovaciones multivariadas. Ahorita digo que es muy complicada, es muy extensa
esta parte. Bueno, terminamos por hoy y le damos las gracias a la doctora Begoña Fernández con aplausos, por favor.